¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás del glamour de los grandes éxitos de Hollywood? Detrás de cada truco espectacular y escena realista, existe un esfuerzo titánico. Pero, a veces, el precio por una toma perfecta resulta ser demasiado elevado. Hoy hablaremos de esos momentos en los que la magia del cine estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Les contaremos sobre 20 actores que se vieron cara a cara con la muerte, directamente en el set de rodaje. Y algunas de estas historias realmente los dejarán sin aliento. Prepárense, comenzamos. Hacer cine es un proceso complejo y, a veces, peligroso. Acrobacias, efectos especiales, llevar el cuerpo al límite. Todo esto forma parte de la profesión. Los actores a menudo buscan la máxima autenticidad, prescindiendo de dobles y sumergiéndose por completo en el personaje. Pero incluso con la preparación más minuciosa y el cumplimiento estricto de las normas de seguridad, a veces algo falla, un cálculo erróneo, un fallo en el equipo, y el set de rodaje se convierte en una trampa mortal. Y para empezar nuestra lista, les traemos una historia que de verdad les pondrá los pelos de punta. ¿Recuerdan la película Ahora me ves? Y ese espectacular truco de la liberación de un acuario lleno de pirañas. Lo protagonizaba la encantadora Isla Fisher. En la trama, su personaje es arrojado, encadenado, a un enorme tanque de agua. Su objetivo, liberarse antes de que suelten a los peces depredadores. Suena como una escena de película increíble, ¿verdad? Pero durante el rodaje, algo salió mal. Una de las cadenas que sujetaban a la actriz se enredó y se atascó. Isla quedó atrapada bajo el agua. Intentó alcanzar el botón de emergencia para pedir ayuda, pero no pudo. Empezó a golpear el cristal, pero el equipo de rodaje estaba fascinado. Todos pensaban que simplemente estaba actuando el pánico y la desesperación de manera brillante. Nadie se dio cuenta de que la actriz se estaba ahogando de verdad. Imagina el horror. Luchar por tu vida mientras todos a tu alrededor aplauden tu realismo. Isla Fisher permaneció bajo el agua casi 3 minutos. 3 minutos de puro y auténtico terror, con el oxígeno agotándose y la ayuda sin llegar. Afortunadamente, uno de los dobles de acción, en el último momento, sospechó que algo no andaba bien y activó el mecanismo de liberación de emergencia. Sacaron a la actriz del agua. Esa misma ilusión casi le cuesta la vida. Y ahora, pasemos a hablar de una auténtica leyenda viva del mundo de las acrobacias. Por supuesto, Jackie Chan. Él forjó toda su carrera realizando él mismo las acrobacias más impensables y peligrosas. Pero hubo una ocasión en la que esta audacia sin límites estuvo a punto de costarle la vida. Sucedió durante el rodaje de la película La armadura de Dios. Para Jackie, la escena era bastante sencilla. Saltar desde el muro de un castillo a la rama de un árbol. La primera toma salió perfecta. Pero el perfeccionismo del actor lo impulsó a intentarlo una vez más. Quería una toma aún más dinámica. Saltó de nuevo. Pero esta vez, la rama no resistió y se partió. Jackie Chan se precipitó desde varios metros de altura directamente sobre las rocas, golpeándose la cabeza. La lesión fue devastadora. Un fragmento de su propio cráneo penetró en el cerebro, causando una hemorragia. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon por su vida durante una cirugía extremadamente compleja. Afortunadamente, Jackie sobrevivió. Pero este incidente le dejó una marca para siempre. Todavía tiene un pequeño orificio en el cráneo, cubierto por una placa de plástico, y ha perdido parcialmente la audición en un oído. Un cálculo erróneo, una rama frágil, y el mundo podría haberse quedado sin el más grande maestro de las artes marciales en el cine. A veces, el peligro acecha donde menos te lo esperas. No surge en una pelea épica o durante una acrobacia compleja, sino en la situación más cotidiana y, en apariencia, inofensiva. Esto fue precisamente lo que le sucedió a Halle Berry en el set de rodaje de Muere otro día, la película de James Bond. En una de las escenas, su personaje estaba seduciendo al agente 007
interpretado por Pierce Brosnan. Ella comía coquetamente un trozo de higo, cuando, de repente, la fruta se le fue por la garganta, obstruyendo sus vías respiratorias. La actriz empezó a ahogarse. Todo fue tan repentino que, en los primeros segundos, nadie comprendió lo que estaba sucediendo. No era parte del guión. Halle Berry no podía ni respirar ni pedir ayuda. Afortunadamente, Pierce Brosnan no perdió la calma. Evaluó la situación al instante y recordó las técnicas de primeros auxilios. Aplicó la maniobra de Heimlich, presionando bruscamente su diafragma, y el trozo de higo salió expulsado. Este incidente es un claro ejemplo de cómo una escena romántica puede convertirse, en un instante, en una amenaza real para la vida. Un mal trago, un instante de descuido, y todo podría haber terminado en tragedia. Pierce Brosnan salvó literalmente la vida de su compañera de reparto. Y uno se pregunta, ¿qué puede haber de peligroso en un simple higo? A veces, el peligro en el set de rodaje no reside en acrobacias vertiginosas, sino en las cosas más cotidianas. Esta es la historia de lo que le ocurrió a Halle Berry durante el rodaje de la película de James Bond, Muere otro día. Seguramente recordarán aquella icónica escena en la que emerge seductoramente del océano, luciendo un bikini naranja. Pero el incidente no ocurrió allí. El peligro acechaba durante una escena romántica en la que ella y Pierce Brosnan, quien interpretaba a Bond, comían fruta. Berry tenía que comer un trozo de higo, pero accidentalmente se le atascó en la garganta, obstruyendo sus vías respiratorias. La actriz empezó a ahogarse. No podía respirar, ni emitir un solo sonido. El pánico se apoderaba de ella con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando Pierce Brosnan se convirtió en el verdadero héroe. Sin dudarlo, comprendió al instante lo que estaba ocurriendo y aplicó la maniobra de Heimlich. Presionó bruscamente su diafragma y el trozo de fruta salió disparado. Halle Berry contaría más tarde que, en ese momento, él le salvó la vida de verdad. Imagina, una de las actrices más sexys de Hollywood estuvo a punto de perder la vida, no por una explosión o una persecución, sino por un diminuto trozo de higo. Como ves, nunca sabes de dónde puede venir el peligro. Algunos actores se sumergen de tal manera en sus personajes que están dispuestos a hacer sacrificios inimaginables en aras del realismo. Un claro ejemplo lo tenemos en Sylvester Stallone, durante el rodaje de Rocky IV. Stallone quería que el combate final entre su personaje, Rocky Balboa, y el boxeador soviético Iván Drago, interpretado por Dolph Lundgren, pareciera lo más auténtico posible. Stallone estaba harto de los golpes coreografiados. Se acercó a Lundgren, un ex campeón de karate, y le propuso, «Mira, durante los primeros 15 segundos, vamos a pelearnos de verdad. Simplemente intenta noquearme». Dolph dudó al principio, pero Stallone insistió. Finalmente, Lundgren accedió. Fue un grave error. Tras recibir varios puñetazos fortísimos en el pecho, Stallone sintió un ardor. Esa noche, su estado empeoró drásticamente. Su presión arterial se disparó a niveles peligrosísimos y tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero a la unidad de cuidados intensivos. Los médicos le diagnosticaron una contusión cardíaca. El pericardio, la bolsa que envuelve el corazón, se había llenado de sangre y estaba ejerciendo presión sobre el órgano, dificultando su latido. Es una lesión que suele verse en accidentes automovilísticos frontales. Stallone pasó 8 días en la unidad de cuidados intensivos. Literalmente pidió que le golpearan de verdad para conseguir una toma impactante, y aquello casi le cuesta la vida. La ironía del destino quiso que, si bien en la ficción Rocky aguantó, en la vida real el actor estuvo a punto de caer noqueado para siempre. Ahora, viajemos al mundo de la Tierra Media, al rodaje de la icónica trilogía de El Señor de los Anillos. Allí, los actores tampoco lo tuvieron fácil. Particularmente difícil fue para Viggo Mortensen, quien daba vida a Aragorn.
Conocido por su entrega total en cada papel, esta dedicación casi le cuesta la vida. Rodaban una escena en la que Aragorn, mientras luchaba contra los orcos, caía por un acantilado a un río embravecido. Por supuesto, se utilizaron dobles de acción, pero en algunas tomas fue el propio Mortensen quien las rodó. Pues bien, durante una de esas tomas, fue arrastrado por una potente corriente submarina. El pesado manto, la armadura y la espada lo arrastraban hacia el fondo, y la corriente lo empujaba directamente contra las rocas sumergidas. La situación se tornó crítica. El actor luchaba con todas sus fuerzas por salir a la superficie, pero la corriente era demasiado fuerte. Desapareció completamente bajo el agua. El equipo de rodaje en la orilla se quedó paralizado de horror, viendo cómo las burbujas de aire en la superficie se hacían cada vez más escasas. Parecía que todo había terminado, pero Viggo, demostrando una voluntad sobrehumana, logró impulsarse desde una roca en el fondo y emerger a la superficie literalmente en el último segundo, tomando una bocanada de aire salvadora. No solo interpretó a un superviviente, él lo fue. Más tarde, confesaría que en aquel instante estuvo seguro de que era su fin. Tal es el precio del realismo en la fantasía. La siguiente historia es una clara prueba de cómo incluso la escena de riesgo más meticulosamente planificada puede salirse de control. Y hablamos, ni más ni menos, de la icónica película Regreso al Futuro 13, y de su protagonista, Michael J. Fox. ¿Recuerdan el episodio en el que intentan ahorcar a Marty McFly y Doc Brown lo rescata en el último segundo, disparando a la cuerda? Para el rodaje de esta escena, se había ideado un truco muy particular. El actor se subía a un cajón, se le colocaba el lazo alrededor del cuello y, al retirar el cajón, simplemente quedaba suspendido de la cuerda, que por supuesto no estaba tensa. Sin embargo, después de varias tomas, a Michael le pareció que no resultaba del todo convincente, así que decidió rodar una de las tomas sin el cajón. La idea era que él mismo sujetara la cuerda con la mano, impidiendo que se ajustara, pero algo salió terriblemente mal. El actor colocó mal la mano y, cuando quedó suspendido, el lazo se ajustó de verdad alrededor de su cuello en un instante. Comenzó a asfixiarse. Pero, al igual que en el caso de Isla Fisher, el equipo de rodaje no comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Todos admiraban su creíble y realista interpretación. Fue solo cuando Michael J. Fox perdió el conocimiento que todos comprendieron la gravedad y el horror de la situación. Lo descolgaron urgentemente del lazo. El actor estuvo inconsciente durante unos 30 segundos. Y por cierto, esa toma fue la que finalmente se incluyó en la versión definitiva de la película. Así que, la próxima vez que vean esa escena, sepan que están presenciando el momento en que el actor estuvo, en realidad, a punto de asfixiarse. Si hay un nombre que se nos viene a la cabeza al pensar en héroes de acción implacables, ese es Jason Statham. Es célebre por realizar la mayoría de sus propias acrobacias. Sin embargo, hasta para un actor tan experimentado y en excelente forma física como él, un rodaje puede convertirse en una auténtica pesadilla. Esto le ocurrió durante la filmación de Los Indestructibles 3. Se rodaba una escena en la que Statham, al volante de un camión de 3 toneladas, debía recorrer un muelle y frenar en seco. Todo estaba meticulosamente ensayado, pero en el momento clave, sucedió lo impensable. Los frenos del camión fallaron. La mole descontrolada rompió la valla de seguridad y se precipitó al Mar Negro desde una altura de casi 18 metros, con Jason Statham todavía en su interior. El equipo de rodaje en tierra contuvo el aliento. Todos estaban convencidos de haber sido testigos de una auténtica tragedia. El camión se hundía rápidamente, llevando consigo al actor, que estaba atrapado en el interior. Pero fue entonces cuando su pasado como deportista profesional entró en juego. Antes de su carrera como actor, Statham fue, durante 12 años, miembro de la selección nacional británica de saltos de trampolín. No perdió la compostura, logrando liberarse de la cabina sumergida y emerger a la superficie.
Se salvó por un auténtico milagro, gracias a sus propias y valiosas habilidades. Jason Statham no solo interpreta a tipos duros, él es, en la vida real, uno de ellos. A veces, las lesiones sufridas durante un rodaje no representan una amenaza inmediata para la vida, pero pueden acarrear consecuencias irreversibles en el futuro. Este fue precisamente el riesgo al que se enfrentó Charlize Theron mientras trabajaba en la película de acción futurista Aeon Flux. Su personaje era una espía grácil y letal, cuyos movimientos se asemejaban más a la acrobacia. Charlize, buscando la máxima autenticidad, se entrenó durante meses y realizó la mayoría de las acrobacias ella misma. Una de ellas implicaba una serie de saltos mortales hacia atrás. Durante una de las tomas, apenas en el 10º día de rodaje, algo salió mal. Aterrizó mal, directamente sobre el cuello. El crujido se escuchó en todo el set. El dolor fue insoportable. La actriz fue hospitalizada de inmediato, y el diagnóstico de los médicos fue aterrador. Se descubrió que había sufrido una grave lesión en la columna cervical. Una de las vértebras se había desplazado y se encontraba a 1 milímetro de la médula espinal. Los médicos le dijeron que estuvo a un paso de la parálisis total. El rodaje tuvo que detenerse durante 8 semanas. Charlize Theron se sometió a un largo proceso de rehabilitación, pero hasta el día de hoy sufre de espasmos musculares. Arriesgó su capacidad de caminar por una toma espectacular. Ni siquiera los piratas más carismáticos están a salvo de los accidentes. La siguiente historia le ocurrió a Johnny Depp durante el rodaje del western El Llanero Solitario. Depp, quien interpretaba al indio tonto, tenía que realizar una peligrosa acrobacia a caballo, galopando a toda velocidad. Para ello, se había diseñado una silla de montar especial. Pero durante una de las tomas, ésta se aflojó y comenzó a deslizarse. Johnny perdió el equilibrio y quedó colgando del costado del caballo, agarrándose únicamente a su crin. Y el animal, ajeno a lo que sucedía, siguió galopando sin detenerse, alcanzando una velocidad de unos 50 kilómetros por hora. La situación era crítica. Depp era consciente de que, si soltaba la crin, acabaría directamente bajo los cascos del animal. Estuvo así, colgando, durante varios segundos que se hicieron eternos, mientras su cuerpo golpeaba una y otra vez contra el suelo. Según sus propias palabras, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Aquí se acaba todo. Finalmente, en un momento dado, se soltó, pero, afortunadamente, el caballo saltó instintivamente por encima de él, rozándolo apenas con los cascos. Milagrosamente, evitó lesiones graves, quedando solo con algunos moretones y rasguños. Todo este aterrador momento quedó registrado en cámara. Depp le vio los ojos a la muerte, y al igual que su personaje Jack Sparrow, logró engañarla en el último segundo. Algunas lesiones en un set de rodaje pueden ser invisibles, pero causar un dolor infernal, alterando la vida de una persona para siempre. Este fue el caso de George Clooney durante la filmación del thriller político Syriana. Según el guión, su personaje era sometido a tortura. En una de las escenas, lo ataron a una silla que fue volteada bruscamente. Durante la caída, Clooney se golpeó la cabeza con fuerza. Al principio, nadie le dio mayor importancia, pero en los días siguientes, el actor comenzó a sufrir dolores de cabeza intensos. El dolor era tan insoportable que no podía levantarse de la cama. Los médicos tardaron en encontrar un diagnóstico. Clooney sufría sin comprender qué le estaba sucediendo. Finalmente, tras numerosas pruebas, se descubrió que, al caer, se había dañado la dura madre, una de las membranas protectoras que rodean la médula espinal. Debido a esa rotura, el líquido cefalorraquídeo se estaba escapando. El dolor era tan insoportable y constante que, según confesó el propio actor, llegó a considerar el suicidio. Yacía en su habitación de hospital, pensando en cómo poner fin a todo sin dejar ningún rastro de desorden. Afortunadamente, una operación exitosa y un largo periodo de recuperación lo salvaron. Pero este incidente le dejó una profunda cicatriz, demostrando que incluso un truco aparentemente sencillo
puede tener consecuencias mucho más aterradoras que cualquier tortura de ficción. Ahora volvamos a la época dorada de Hollywood, cuando la seguridad en el set de rodaje, por decirlo suavemente, dejaba mucho que desear. Nuestra siguiente protagonista es Margaret Hamilton, la actriz que nos regaló la inolvidable imagen de la malvada bruja del oeste en el clásico El Mago de Oz. ¿Recuerdan la escena en la que la bruja desaparece de forma espectacular de la tierra de los Munchkins en una nube de humo rojo y fuego? Este truco debía funcionar gracias a una trampilla en el suelo. La actriz tenía que bajar por ella, e inmediatamente después, la pirotecnia se activaría. Durante una de las tomas, algo no salió según lo previsto. La pirotecnia se activó antes de tiempo, cuando Margaret aún no había logrado ocultarse por completo en la trampilla. El fuego envolvió su traje y su escoba. El maquillaje de su rostro, hecho a base de cobre, era altamente inflamable, y su cara y manos se incendiaron al instante. La actriz sufrió quemaduras de 2º grado en el rostro y de 3er grado en la mano. Pasó más de un mes en el hospital, recuperándose de las lesiones. E incluso después de eso, llevó guantes verdes durante mucho tiempo para ocultar las cicatrices. Lo más sorprendente es que Hamilton, a pesar de la terrible experiencia, regresó al rodaje, pero con una condición: nada de más fuego. Así era el sacrificio por el arte en el viejo Hollywood. Dejando atrás los clásicos de Hollywood, nos adentramos en el mundo de los blockbusters actuales. La siguiente historia le ocurrió a la estrella de la franquicia Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence. Conocida por su valentía y entrega en el set, un fallo técnico estuvo a punto de provocar una tragedia. Se estaba rodando una escena para Los Juegos del Hambre, sin Sajo. La heroína de Lawrence, Katniss Everdeen, junto con otros rebeldes, debía correr por un largo túnel. Para simular una atmósfera de caos y neblina, se utilizaban máquinas de humo. De repente, una de las máquinas de humo falló. En lugar de emitir el humo teatral seguro, comenzó a llenar el estrecho y cerrado túnel con un humo denso y penetrante. La actriz y los demás extras quedaron atrapados. La visibilidad se redujo a 0. El humo era tan denso que se volvió imposible respirar. El pánico cundió. Jennifer Lawrence, al igual que los demás, empezó a ahogarse y toser, inhalando vapores tóxicos. Sufrió náuseas y mareos. Afortunadamente, el equipo de producción logró evacuar rápidamente a todos del túnel. Unos minutos más en esa atmósfera podrían haber provocado una intoxicación grave o incluso la asfixia. Una prueba más de que en un rodaje, el peligro no solo proviene de las escenas de riesgo, sino también de equipos aparentemente inofensivos. En ocasiones, los actores se meten tan a fondo en un papel que llegan a descuidar su propia salud en busca de la autenticidad histórica. Un claro ejemplo de esto fue el legendario Daniel Day-Lewis, célebre por su método de completa inmersión y transformación en sus personajes. Sucedió durante la filmación del drama histórico de Martin Scorsese, Gangs of New York. Day-Lewis interpretaba a Bill el Carnicero, Cutting, el brutal líder de una banda en el Nueva York del siglo XIX. Para sumergirse por completo en el papel, no salía de su personaje ni siquiera fuera del set de rodaje. Hablaba con el acento neoyorquino de la época e incluso afilaba cuchillos entre tomas. Pero lo más peligroso de su método fue su negativa a utilizar vestimenta actual. Aunque el rodaje transcurría en un frío invierno en Roma, Day-Lewis insistió en vestir únicamente ropa de época, pantalones finos, una camisa y un viejo abrigo. Creía firmemente que un moderno y cálido plumífero arruinaría la autenticidad de su personaje. Como era de esperar, terminó enfermando de gravedad. El actor desarrolló una neumonía severa. Sin embargo, en un principio rechazó el tratamiento médico moderno, alegando que no era acorde con el espíritu de su personaje. No fue hasta que, tras mucha insistencia de productores y médicos que le explicaron que su vida corría peligro, Day-Lewis
accedió a medicarse. Su devoción por el arte era tan inmensa que estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida por él. Una historia similar de dedicación actoral, que rayaba en la autodestrucción, la vivió también Leonardo DiCaprio, y fue precisamente esa entrega total la que le valió su tan ansiado Oscar. Nos referimos, claro está, a la película El Renacido. El director Alejandro Iñárritu buscaba un realismo absoluto. Esto implicó rodar en los gélidos y salvajes bosques de Canadá y Argentina, a menudo con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, y empleando exclusivamente luz natural. Para el elenco, las condiciones eran verdaderamente infernales. DiCaprio, interpretando al trampero Hugh Glass, atravesó un auténtico calvario durante la producción. Durmió dentro de carcasas de animales muertos, comió hígado crudo de bisonte, pero el mayor peligro era el frío extremo. Tuvo que sumergirse repetidamente en ríos helados, y después, pasar horas a la intemperie, envuelto en pesadas pieles mojadas. El actor estuvo constantemente al borde de la hipotermia. Los médicos en el set monitoreaban su estado de forma regular, temiendo que su cuerpo simplemente no resistiera y colapsara. El propio Leo confesaría más tarde que fue el rodaje más exigente de su carrera, y que estuvo enfermo casi de forma continua. Se sometió voluntariamente a un riesgo por el bien del arte, y ese riesgo era completamente real. A veces, en su afán por destacar, los actores jóvenes asumen desafíos arriesgados o acrobacias complejas que pueden traer consigo consecuencias devastadoras. Así le ocurrió a Dylan O'Brien, la estrella de la exitosa franquicia juvenil Maze Runner. La tragedia tuvo lugar durante el rodaje de la tercera entrega de la saga, titulada La cura mortal. Se filmaba una compleja escena de acción en la que el personaje de O'Brien debía saltar de un vehículo en movimiento a otro. El actor estaba sujeto con un arnés de seguridad. Por un fatal giro del destino, algo salió terriblemente mal. Durante el salto, fue bruscamente jalado hacia atrás y arrojado bajo las ruedas de otro coche. Sufrió múltiples lesiones, incluyendo una conmoción cerebral, fracturas faciales y graves laceraciones. Su estado era tan grave que la producción de la película tuvo que detenerse por completo durante varios meses. La recuperación fue un proceso largo y arduo. O'Brien tuvo que volver a aprender muchas cosas. Él mismo ha relatado que la lesión no solo fue física, sino también psicológica, y durante mucho tiempo dudó si podría volver a trabajar. Este incidente sirvió como un crudo recordatorio de que, incluso con todas las precauciones, el mundo del cine puede ser un lugar increíblemente peligroso. Resulta que los incidentes de asfixia en el set de rodaje no son tan aislados como parece. Ya habíamos mencionado a Michael J. Fox, pero Brendan Fraser sufrió un calvario similar durante el rodaje de uno de sus mayores éxitos, la película La momia. La escena era similar. El personaje de Fraser, Rick O'Connell, es capturado y está a punto de ser ahorcado. Para la toma, Brendan se apoyaba de puntillas sobre una tabla, con una cuerda real atada al cuello. La idea era generar tensión visual, pero, por supuesto, sin causarle ningún daño al actor. El director Stephen Sommers pidió repetir la toma, solicitando que la cuerda se tensara un poco más para lograr un mayor realismo. Fraser accedió. Se puso de puntillas, la cuerda se tensó y la cámara empezó a grabar. Sin embargo, en un momento dado, perdió el equilibrio. Sus pies resbalaron y quedó colgando de la cuerda con todo su peso. El nudo corredizo se apretó al instante, cortándole el suministro de oxígeno. Perdió el conocimiento. El equipo de rodaje, presa del pánico, corrió hacia él. Lo bajaron de inmediato. No respiraba. Los paramédicos presentes en el set tuvieron que realizar maniobras de reanimación para que su corazón volviera a latir. Fraser recuperó el conocimiento sin entender lo que había pasado. Lo primero que vio fue al coordinador de escenas de riesgo, quien le dijo: «Felicidades, ya eres parte del club».
Resulta que este tipo de incidentes no son tan poco comunes. Otra historia más donde la búsqueda del realismo casi le cuesta la vida a un actor. El rodaje de Titanic, de James Cameron, uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine, fue un auténtico desafío para su elenco. Pero la que peor lo pasó fue Kate Winslet, la protagonista femenina. La mayoría de las escenas después del choque con el iceberg se filmaron en un gigantesco tanque de agua fría. Para evitar que los actores se congelaran, se les ofrecieron trajes de neopreno bajo el vestuario. Pero Kate Winslet, en su afán de meterse de lleno en el personaje de Rose, se negó a usarlo. Quería sentir el frío de verdad para que su interpretación fuera más convincente. Esta decisión casi le cuesta la salud. Las horas pasadas en el agua helada, con un simple vestido fino, le provocaron una hipotermia severa. Su cuerpo simplemente no soportaba tal carga. Llegó un punto en que incluso contrajo neumonía. Sin embargo, lo más grave ocurrió en otra escena. En un momento donde Rose y Jack intentan escapar del agua que avanza tras una reja cerrada, el abrigo de Kate se enganchó en ella. El agua seguía subiendo, y la actriz quedó atrapada bajo el agua. Empezó a sentir pánico, pero por suerte, consiguió liberarse y emerger, buscando desesperadamente aire. Más tarde le confesó a Cameron que estuvo a punto de ahogarse. La respuesta del director fue tajante. Bueno, lo importante es que tenemos la toma. Así de cruda es la realidad del gran cine. Incluso cuando un actor interpreta a un personaje que es un experto en un campo determinado, su propia seguridad no está garantizada, menos aún si ese campo implica enfrentarse a olas gigantes. Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Gerard Butler durante el rodaje de la película de surf, Chasing Mavericks. La película narraba la historia real del legendario surfista Jay Moriarty. Butler, quien interpretaba a su mentor, quiso realizar él mismo las escenas en el agua, para darle la mayor autenticidad posible. Para ello, se entrenó arduamente con surfistas profesionales. El rodaje tuvo lugar en Mavericks, California, un lugar famoso por sus olas gigantescas y peligrosas. Un día, las condiciones meteorológicas eran especialmente adversas. Gerard Butler estaba en el agua cuando una ola gigantesca, del tamaño de un edificio de 4 pisos, se abalanzó sobre él. Fue arrancado de su tabla y arrastrado bajo el agua. Pero eso fue solo el principio. Una tras otra, más olas gigantes lo cubrieron. Giraba sin control bajo el agua, sin saber dónde era arriba o abajo, y permaneció sumergido durante casi 1 minuto. Una moto acuática de rescate no pudo acercarse a él debido al furioso oleaje. Cuando finalmente lo sacaron a la orilla, estaba en estado de shock, pero afortunadamente, con vida. Más tarde, afirmó que había sido, probablemente, la experiencia más aterradora de su vida. En ocasiones, el destino parece poner a prueba la resistencia de los actores, enfrentándolos a peligros una y otra vez. Ya les habíamos contado cómo Halle Berry estuvo a punto de asfixiarse durante el rodaje de una película de James Bond. Pero esa no fue la única vez que corrió serios riesgos en el set de filmación. El segundo incidente ocurrió durante el rodaje del thriller La Llamada. En una de las escenas, su personaje se enfrenta a un maníaco en una pelea. El rodaje de esa secuencia se llevó a cabo sobre una superficie dura de hormigón. Durante una de las tomas, mientras el actor que interpretaba al villano la arrojaba al suelo, Halle cayó de forma desafortunada y se golpeó la cabeza violentamente contra el hormigón. El golpe fue de tal magnitud que perdió el conocimiento al instante. En el set de filmación cundió el pánico. La filmación se detuvo de inmediato y la actriz fue trasladada de urgencia al hospital. Afortunadamente, los médicos no detectaron daños graves, y a las pocas horas recuperó la conciencia. Pero este grave incidente hizo que todos reflexionaran sobre los riesgos. Al fin y al cabo, los actores realizan este tipo de escenas arriesgadas decenas de veces a lo largo de su carrera. Y un solo cálculo erróneo, una única caída desafortunada, podría acarrear consecuencias irreparables.
Halle Berry ya ha mirado de frente al peligro en 2 ocasiones. Y en ambas la suerte estuvo de su lado. Pero la suerte, como bien sabemos, no puede durar para siempre. Y para cerrar nuestra lista, una historia que se ha convertido en una leyenda de Hollywood. Es el símbolo de lo increíblemente loco, agotador y peligroso que puede ser el proceso de crear una gran obra cinematográfica. Nos referimos al rodaje de la obra maestra de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, y a su actor principal, Martin Sheen. El rodaje tuvo lugar en las salvajes junglas de Filipinas y se transformó en un verdadero infierno de producción. Tifones, enfermedades, un presupuesto descontrolado y el agotamiento total, tanto moral como físico, de todo el equipo. Martin Sheen, quien interpretaba al capitán Willard, se sumergió por completo en su papel. Bebía en exceso, apenas dormía y estaba al borde de un colapso nervioso, al igual que su personaje. Su organismo, sencillamente, no soportó tanta tensión. Un día, el actor de 36 años, lejos del set de rodaje, sufrió un infarto masivo. Estaba tan débil que tuvo que arrastrarse casi 1 kilómetro hasta la carretera para pedir ayuda. Cuando los productores se enteraron, cundió el pánico. Detener la filmación habría significado la ruina financiera. Por eso, al principio, ocultaron a la productora la verdadera razón de su hospitalización, alegando que solo había sufrido un golpe de calor. Martin Sheen sobrevivió, regresó al set 1 mes y medio después y terminó su trabajo. Pero esta película ha quedado para siempre en la historia como un ejemplo de cómo el arte puede, literalmente, exprimir la vida de una persona. Pero hay historias que, por su dramatismo, te dejan sin aliento. Tomemos, por ejemplo, el caso de George Clooney y su terrible lesión durante el rodaje de Syriana. No fue un simple accidente. El actor se cayó de una silla y se dañó la médula espinal. El dolor era tan insoportable y constante, que según sus propias palabras, yacía en la cama del hospital pensando, «No puedo seguir así, no puedo vivir». Llegó a considerar las opciones más trágicas con tal de poner fin a su sufrimiento. Afortunadamente, los médicos lograron ayudarlo, pero este incidente demuestra la profunda huella que puede dejar un solo error. O la historia de Jason Statham, que parece sacada de una de sus propias películas de acción. Imagínense, él al volante de un camión de 3 toneladas, acelerando hacia un muelle. Y en el último momento se da cuenta de que los frenos han fallado. El vehículo atraviesa la barrera de seguridad y se precipita al Mar Negro. Todo el equipo de rodaje se quedó paralizado de horror en la orilla, pensando que era el fin. Pero Statham, exmiembro del equipo olímpico británico de saltos, logró escapar de la cabina del camión que se hundía y salir a la superficie. Se salvó gracias a sus auténticas habilidades. Menudo giro. Como ven, la vida de un actor no es solo alfombras rojas y flashes de cámaras. Es una profesión que exige una valentía inmensa, una dedicación total y, como vemos, también una buena dosis de suerte. Ellos arriesgan su salud y su vida para que nosotros podamos disfrutar de un espectáculo cautivador en la pantalla. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les ha gustado este video, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos. ¿Cuál de estas historias les ha impactado más? O quizás conocen otros casos que no hayamos mencionado. Compártanlos en los comentarios.